Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy quiero compartir con ustedes en el devocional de hoy la parte de Hechos capítulo 11 que comprende del versículo número 22 al 26. Del 22 al 26, Hechos capítulo 11. Amados hermanos, no debemos perder de vista el versículo clave del libro de los Hechos. Ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones, Hechos capítulo 1 y versículo 8. Esa es la clave, ese es como el eje rector de la interpretación del libro de los Hechos, que a la letra dice, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto cuando reciban el Espíritu Santo recibirán poder. Así que vamos allá, estamos en el capítulo 11, versículo 22, un poquito de contexto. Recordarán el día de ayer que la estrategia misionera de la iglesia de Jerusalén era ir por allí, ir compartiendo el evangelio, pero sin compartir el evangelio a los griegos. Sin embargo, había entre ellos, entre el equipo, hombres chipriotas, sirenios, de Chipre y de Cirene, que iban entre los judíos y ellos, pues, como decíamos ayer, saltaron los muros culturales, religiosos, y también le compartieron de Cristo a los griegos. Y entonces, como los griegos habían recibido la palabra del Señor y habían venido a Cristo y su vida había sido transformada, para contexto quiero ir al versículo 21. Versículo número 21, dice así: y la mano del Señor, dice aquí, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bueno, y como se empezó a convertir a Cristo, la gente de origen griego, de habla griega, de perspectiva helénica, entonces esto desconcertó a los apóstoles. ¿Por qué? Ya nos hemos platicado acerca de esto, de la perspectiva judía, farisea, rabínica, etnocentrista de los judíos, un Dios judío. Ellos concebían un Dios judío, un Mesías judío, un Cristo judío, con un impacto solo dentro de la etnia de los judíos, ni siquiera hacia los samaritanos. Pero Dios tenía planes muchísimo más amplios de lo que la perspectiva de la primera iglesia lo estaba contemplando. Así que dice la palabra del Señor en el versículo 22, que es el que nos viene a ocupar en esta tarde, dice, llegó la noticia de esas cosas. ¿Qué cosas? Pues la conversión de los griegos. Dice, llegó la noticia de esas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Aquí debemos recordar quién es Bernabé. Bernabé es por sobrenombre el hijo de consolación, un hombre ecuánime, un hombre tranquilo, un hombre que se había desprendido de una heredad, de un predio, y lo había vendido y lo había puesto a los pies de los apóstoles. Yo no sé si ustedes recuerdan, ya en el capítulo número 5 vimos a Ananías y Zafira y vimos todo cómo ellos mueren. Bueno, lo que desencadena la historia de Ananías y Zafira sustrayendo del precio es precisamente la acción de Bernabé, quien había entregado una heredad con su dinero y su costo para la iglesia, para el beneficio de los santos de la iglesia. De allí conocemos a Bernabé. Y entonces este mismo hombre ya se había ganado respeto, se había ganado trayectoria dentro de la iglesia de Jerusalén, a tal grado de que lo envían en una comisión muy importante. Ve a ver qué está pasando allá en Antioquía, qué está sucediendo, cómo es posible que también los griegos estén recibiendo el perdón de sus pecados y el Espíritu Santo. Eso es inconcebible. Ya escuchamos a Pedro, que nos vino a decir que en Cesarea el Espíritu Santo tomó a la casa de Cornelio, pero todavía expectantes, abrumados por esta realidad que no podían digerir bien. Escucharon la noticia de que Antioquía también estaban recibiendo a Cristo Jesús los habitantes de aquella ciudad. Entonces mandan a Bernabé. Versículo número 23. Bernabé, cuando llegó, fíjense lo que vio. Vio la gracia de Dios.
vio la gracia de Dios. ¿Y qué hizo al respecto? Se regocijó. ¿Y qué más hizo? Y exhortó a todos a que con compromiso de corazón permanecieran fieles al Señor. ¿Qué es lo que vio Bernabé? Bueno, miren mis amados hermanos, hoy quiero abordar este tema, visión. Visión. Y ya para la primera iglesia bautista de León, Guanajuato, en alguna ocasión tuve la oportunidad, el privilegio de compartir una meditación, un sermón acerca de los maravillosos y gloriosos cultos presenciales. El sol maravilloso brillando en la altura y veo cómo se mueven los árboles por el viento, y entonces cuando su ojo es bueno. Pero cuando su ojo es malo, tú lo pones a ver la misma visión y dices, el sol está tan fuerte, no me gusta cómo se ve esos árboles yéndose de aquí a allá, no me gusta la lluvia, no puedo saber qué está pasando aquí. Y entonces tú puedes ver que la visión es mala, porque todo lo ve mal, todo lo ve gris, todo lo ve oscuro, todo lo ve de una manera pues no sana. Y eso es lo que está pasando aquí. Bernabé es un hombre de Dios, Bernabé es un hombre santo, es un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando llega, en lugar de ver, estos griegos también han recibido el Espíritu Santo, ¿en qué cabeza cabe? ¡Qué barbaridad! No vio eso. ¿Sabes qué vio? Vio la gloria de Dios manifestándose en la vida de hombres y mujeres. Sí, de habla griega, sí de cultura helénica, pero también necesitados de Dios. Lo que vio Bernabé fue la gloria de Dios. Y yo quiero que tú y yo aprendamos eso, mis amados hermanos. ¿Qué ves tú cuando alguien acepta a Cristo? ¿Qué ves tú cuando gente nueva está llegando a la iglesia? ¿Qué ves tú cuando un grupo de hermanos en Cristo están tocando la guitarra en una plaza pública? ¿Qué ves, hermano? Vamos, reflexiona conmigo. ¿Qué es lo que ves cuando ves una marcha para Jesús? Gente gritando en el nombre de Cristo Jesús, aleluyas y hosanas en la calle, en la vía pública. ¿Qué es lo que tú ves? ¡Ay, estos! ¿Qué están haciendo en vía pública? Eso deberían hacerlo mejor. ¿Qué ves tú cuando una persona canta una alabanza al Señor con todo su corazón, con toda su intención, pero equivoca una nota? ¡Ay, ni debió participar porque mira, esa nota está mal puesta! O ver, qué gloria a Dios, mira qué bien se esforzó el hermano. ¿Qué es lo que ven tus ojos? Escúchame con mucha atención lo que te voy a decir en este momento. ¿Qué ven tus ojos en medio de la pandemia COVID-19? ¿Un caos? ¿O una oportunidad? ¿Un lastre pesado? ¿O un camino nuevo por recorrer? ¿Qué es lo que ven tus ojos? ¿Ves encierro o ves oportunidad de participar con tu familia? ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué ven tus ojos cuando tu negocio ya no es negocio? ¿Ves fracaso? ¿Ves pérdida? ¿Ves fractura? ¿O ves una oportunidad de renovar tu visión de negocios? De renovar tu visión empresarial, de renovar tu visión. A mí me encanta la idea, una familia de nuestra congregación se dedicaba a hacer zapatos. Pero pues el zapato ya no se está vendiendo y ahora están haciendo cubrebocas. ¿Qué está pasando? Se adaptan, crecen, no es el mismo mercado, no es la misma logística, no son los mismos ingresos por el momento, pero se están adaptando, están creciendo y eso es perspectiva, eso es fe. Eso es fe. Mira lo que está pasando. En el versículo número 22 dice que llegó la noticia. Y entonces llegó la noticia de estas cosas a la iglesia y ellos tenían una perspectiva nublada, oscurecida por el legalismo, por la tradición, por lo que les habían impuesto en sus corazones, un Dios judío, un Mesías judío, un etnocentrismo fariseo que ellos querían traer ahora al cristianismo que recién comenzaba. Pero Dios no lo permitió. Mire lo que dice el versículo número 23. Dice que mandaron a Bernabé, pero dice, Bernabé, cuando llegó y vio, ¿qué es lo que vio? La gracia de Dios. ¿Y qué hizo? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Lo que hizo nada más fue
qué bendición, qué bueno que está pasando esto, me regocijo, me alegro que estoy viendo cosas hermosas. Y tuvo que hacer la aclaración, les suplico que sean fieles al Señor, que sigan adelante, que se esfuercen, que sean valientes, que no teman ni desmayen, que vayan adelante, que prosperen en el Señor. Les exhortó a que de todo corazón permanecieran fieles. ¿Por qué? Pues es una exhortación obvia, es una exhortación rica. ¿Por qué? Porque es la exhortación acostumbrada a cada persona que viene a Cristo Jesús, pero en esta ocasión tiene un poquito más de sentido y les voy a decir por qué. Porque ellos venían de una idiosincrasia, de una filosofía, de una perspectiva, de una cosmovisión muy diferente, idolátrica, politeísta. Ellos venían de una perspectiva sumamente diferente a una teocracia. Ellos no concebían una teocracia, es decir, Dios gobernador, un solo Dios. Ellos no concebían a un Dios único y verdadero. Ellos concebían dioses, miles, cientos, no sé. Entonces esta exhortación es bastante rica porque le dice, hey, permanezcan fieles y firmes de corazón en el Señor. Mire cómo lo dice la palabra en el versículo número 23. Y se regocijó y los exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Kyrios, al Señor, al gobernador, al amo, al Señor de todos. Y versículo 24 dice, ¿por qué? ¿Por qué les exhortó? ¿Por qué vio esto que vio? ¿Por qué aceptó la comisión de ir? ¿Por qué hizo esta exhortación tan preciosa? ¿Por qué? Pues la respuesta está en el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Esa es la explicación que nos da el Evangelio. ¿Por qué vio lo que vio? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué había en sus ojos? ¿Cómo era su carácter? ¿Cuál era su perspectiva? ¿Cuál debe ser tu perspectiva? ¿Cuál debe ser tu carácter? ¿Cuál debe ser tu visión? ¿Cuál debe ser tu forma de ver las cosas, tu perspectiva? ¿Cuál debe ser? Bueno, la misma. Pastor, ¿cómo puedo llegar a ver las cosas como Dios las ve? ¿Cómo puedo aprovechar los recursos que tengo a mi alcance viendo oportunidades donde quizá mis ojos no los vean, pero Dios los ve? ¿Cómo puedo ver lo que Dios ve, aprovechar lo que Dios aprovecha, valorar lo que Dios valora? Menospreciar lo que Dios desprecia. Debo decir que Dios desprecia el pecado, la holgazanería, la egolatría, y hay cosas que Dios desprecia, pero ¿cómo puedo distinguir? ¿Cómo puedo tener una correcta visión? Bueno, aquí está, mire la respuesta en el versículo número 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. 3 características: bondad, llenura del Espíritu Santo y fe. Créale a Dios. Entonces, la manera de tener una visión correcta de las cosas, la manera de ver lo que Dios ve, la manera de unirse, alinearse a lo que Dios está alineando y haciendo, a la obra de Dios, es la llenura del Espíritu Santo, la bondad de nuestros corazones y la fe. Esas son 3 características que caracterizaban a Bernabé. Y dice la palabra, versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud. ¿Qué pasa cuando? Mire, vamos a ver una historia alterna, ¿sale? Vamos a ver una historia alterna. Llegó Bernabé y vio que los griegos también estaban recibiendo el Evangelio y exhortó firmemente a los judíos a que se limitaran a predicarle el Evangelio de las buenas nuevas a los judíos, y a los chipriotas y a los sirenios los exhortó a que callaran y que no divulgaran el nombre de Cristo ni la fe del Señor entre los griegos. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera tenido la misma perspectiva del liderazgo de Jerusalén? ¿Qué hubiera pasado? ¿No hubiera habido una gran multitud? ¿No se hubieran regocijado en el Señor? ¿No hubiera corrido el Evangelio como corrió en el primer siglo? Ahora, hay algo que ustedes y yo debemos recordar. ¿A quién le bajó la sábana a Dios 3 veces? A Pedro. ¿Con qué propósito? Para que viera animales impuros y él percibiera ese mensaje que decía, mata y come.
Sí, pastor, lo recuerdo perfectamente. ¿A quién le dio la revelación de ir con los hombres que tocaban a la puerta y en Jope que fueran a Cesarea y que se presentaran en la casa de Cornelio para predicar el evangelio? A Pedro, pastor. Ok. ¿Por qué a Bernabé no? ¿Y por qué con Pedro sí tuvo que trabajar la visión Dios? ¿Por qué con Bernabé Dios no trabajó la visión? Yo nunca vi a Bernabé sino vendiendo su propiedad para dársela a los pobres y llegando a este momento en Antioquía donde él ve y él no tiene ningún reparo, él no tiene ningún problema, él no tiene ninguna reserva, no tiene ningún prejuicio. Bernabé va y acepta y avala y exhorta que sigan adelante. ¿Qué diferencia hay entre Pedro y Bernabé? Los dos son judíos, los dos son líderes de la iglesia, los dos son hombres de Dios, los dos son dignos ejemplos a seguir. ¿Pero qué tiene Bernabé que no tiene Pedro? ¿O qué tiene Pedro que no tiene Bernabé? ¿Por qué Dios se tomó el tiempo con Pedro para cautivarlo con la visión misionera integral? ¿Y por qué Bernabé no fue necesario? No fue necesario que Dios se tomara el tiempo para enviarle una sábana, enviarle con Cornelio, etcétera, 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 etcétera. Vamos, está la pregunta en la mesa. Por favor, ahí entre ustedes, después de este tiempo devocional, pueden comentar. Pero déjenme decirles yo, a reserva de que ustedes lleguen a alguna conclusión, lo siguiente. Aunque los dos son judíos, aunque los dos fueron educados dentro del legalismo fariseo, que era la perspectiva judía más imperante, se dice de Bernabé que era un hombre de consolación. Se dice de Bernabé que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. Y de Pedro se dice que era un buen líder. De Pedro se dice que era un hombre osado, valiente. De Pedro se dice que es el hombre sobre el cual Dios fundó su iglesia. Pero Pedro tenía otros pensamientos, otra perspectiva. Pedro sí concebía a un Dios judío, en tanto que Bernabé concebía a un Dios más amplio e integral. ¿Qué les quiero decir con esto? Mis amados hermanos, no nos juzguemos unos a otros. Hay personas en nuestras iglesias, en nuestra congregación, en nuestra denominación, en nuestro cristianismo evangélico, cualquiera que sea tu denominación, que son santos, son buenos, son buenos pastores, son buena onda, pero tienen una perspectiva equivocada. Y con ellos trabajará el Señor para darles la correcta visión. Y hay personas que también son buenas, son sanas, son buena onda y tienen una perspectiva correcta. ¿Nos vamos a pelear por perspectivas y por visión? No, en tu misma familia. Que alguien piense diferente no significa que esto trastoque su moralidad o sus virtudes sean menguadas por pensar diferente. Pero sí es importante una cosa, tener la misma visión. Pedro fue el objeto del trabajo de Dios en su corazón para llevarlo a la visión del evangelio integral, misionero. Y Bernabé, aunque no necesitó el mismo tratamiento, él tenía la misma perspectiva y visión integral del evangelio. Gloria sea al Señor. Qué maravilloso es ver cómo Dios a cada persona le da el tratamiento necesario para llevarlo, para cautivarlo, para alinearlo a la visión que Él quiere para su iglesia, para su pueblo, para su familia. ¿Cuál es la clave, pastor? Humildad, ganas de ser alineado con Dios. Pedro la tuvo, Bernabé la tuvo. Tan la tuvo que mañana vamos a ver cómo actúa todavía más en pro de la visión misionera. Termino con el siguiente versículo. Dice versículo número 25. Después fue Bernabé a Tarso. ¿A qué creen? Para buscar a Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo? Saulo fue ese hombre que bajaron por la canasta en la pared, en el muro de protección de la ciudad de Damasco, que va a llegar a ser el gran apóstol Pablo. Pero en esta ocasión dice, bueno, Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí con ellos todo un año
con la iglesia, enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué está pasando? ¿No les emociona pensar que gente como Bernabé es la respuesta, es la clave a la visión de Dios? No tan solo obedeció a la comisión de la iglesia de Jerusalén de ir a Antioquía y ver qué estaba pasando, sino que también tuvo visión de Dios para ver la gracia de Dios manifestándose en las personas. Tuvo palabra de Dios para exhortar a las personas a seguir en el camino del Señor con todo su corazón. Se regocijó, y no tan solo eso, sino que partió de Antioquía a Tarso, y de Tarso a Antioquía, trayendo consigo a Saulo, un hombre. Saulo es un hombre osado, valiente, inteligente, articulado en palabra y en doctrina, que ya había dado muestras de ser un paladín de la palabra, porque lo hizo en Damasco y lo hizo en Jerusalén, pero lo perseguían los griegos, lo perseguían los judíos, así que se fue a refugiar a Tarso. Y desde Tarso lo trajo. ¿Quién le dijo a Bernabé que Saulo era un buen elemento para trabajar en Antioquía? Antioquía fue el seminario de Saulo. En Antioquía, Saulo se formó. ¿Y quién creen que fue el discipulador de Saulo, del gran apóstol Pablo? Bernabé. Necesitamos Bernabés en nuestra iglesia. Necesitamos Bernabés en nuestra vida. Necesitamos hombres de Dios que vean lo que Dios ve, que digan lo que Dios quiere y que integren a los que Dios quiere integrar. 3 cosas. Que vean lo que Dios ve, que digan lo que Dios dice y que integren a las personas que Dios quiere integrar. Y eso se llama visión. Ore mi amado hermano, ore mi hermana por visión. No se oponga al mover de Dios. A lo mejor la persona que te está convocando al ministerio te cae gorda, perdón por el comentario. Te cae mal, está bien, no hay problema. Nadie es moneda de oro para caerle bien a todos. Está bien, se vale hasta cierto punto, pero si trae palabra de Dios, pero si es una mujer de Dios, si es un hombre de Dios, si tiene visión de Dios, si ve lo que Dios ve, dice lo que Dios quiere integra a las personas, alíñate, intégrate, sea tu maestro de escuela dominical, sea tu pastor, sea tu líder, quien sea. Debemos tener la capacidad de ver lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso se llama, recuerden el tema fue de hoy, visión de Dios. Ore por visión de Dios para su vida. La visión de Dios siempre va a venir revelada por sus siervos. En este caso, Bernabé revela la visión de Dios a Pablo, lo integra al trabajo de Antioquía y se quedan 1 año. Iglesia. Hasta aquí el devocional, hermanos. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Tome para usted bendición y ruegue al Señor: Señor, dame visión para mi familia, dame visión para mi ciudad, para mi iglesia, dame visión para mi negocio, dame visión para salir adelante. Dime lo que quieres y dame el valor para cumplir tus propósitos en mí. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, nos despedimos de este devocional, dejando en los corazones de cada uno de mis hermanos esta reflexión. Trabaja con ellos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Adiós.